Hay varios tipos de métodos anticonceptivos, los temporales, los de larga duración y los permanentes. Estos últimos son de esterilización, la ligadura de trompas y la vasectomía. Hoy en Cuidando mi Salud abordaremos el tema de la vasectomía. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cuidando mi Salud en este miércoles 16 de diciembre del año 2020. Yo soy Jorge Eric Valencia García, como siempre agradeciendo el favor de su atención a este programa que transmitimos desde el campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del canal 26.2 de televisión digital terrestre y bueno, también a través de Facebook Live. Y bueno, como vio al principio de este programa, pues estaremos tratando el tema de la vasectomía y también métodos anticonceptivos. Para ello tenemos a invitados muy especiales. Le doy la bienvenida a la maestra en educación de la sexualidad humana, a la doctora Erika Noemí Palos González. Ella es responsable de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria número 1 de Licea. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También le doy la bienvenida al doctor Jorge Antonio Rumiche Ruiz. Él es vasectomizador de Licea. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias también a usted por acompañarnos. Y bueno, me gustaría que nos comentaran para que el público conozca un poco sobre ustedes, sobre su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y en dónde están laborando actualmente. Bueno, yo como lo comentabas, soy médica de profesión. Estudié aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes también. Acabo de terminar una maestría en educación de la sexualidad humana. Fue en una escuela que se llama SEAS, en Jalisco. Ahí estuve alrededor de 2 años y medio, ya recién desempacadita, ¿no? de la maestría, a tus órdenes, sí. Y trabajo como responsable de salud reproductiva en la jurisdicción sanitaria 1 aquí en Secretaría de Salud. Perfecto, gracias, doctora. Doctor. También mi nombre es Jorge Antonio Rumiche Ruiz y estudié aquí en la Autónoma, egresado hace muchos años, pero aquí estamos. Tenemos la maestría en sexualidad del Centro de Posgrados de la Ciudad de México y somos encargados del módulo de vasectomía de Pabellón de Arteaga y del módulo de Arboledas, aquí en Aguascalientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver un pequeño video que habla sobre la elección de los métodos anticonceptivos? Todas las mujeres tienen muchos caminos a seguir. ¿Qué tan lejos quiero llegar en mis estudios? ¿En qué quiero trabajar? ¿Cómo ahorrar o gastar mi dinero? ¿Cuándo quiero casarme? Tener todas las opciones disponibles es muy importante, pero un embarazo no planificado puede cambiarlo todo. Los embarazos no planificados afectan mujeres y hombres de todas las edades, clases sociales y nivel socioeconómico. Madres jóvenes deben abandonar sus estudios. Algunas mujeres deben suspender temporalmente sus carreras. La situación financiera de la familia se ve comprometida y puede afectar incluso la salud del bebé. En Latinoamérica, casi 3 de cada 5 mujeres, 58%, tienen un embarazo no planificado cada año. ¿Por qué seguimos teniendo este problema con tantos métodos anticonceptivos disponibles? Según la OMS, más de 33% de las mujeres en edad fértil en Latinoamérica no usan ningún método anticonceptivo. Por otra parte, el 41% de los embarazos no planificados son resultado del uso de un método anticonceptivo de manera inconsistente o irregular. Un ejemplo de ello es ver cómo casi 3 de cada 4 mujeres, lo que representa un 71%, olvida tomar la píldora o la toman fuera del horario establecido, comprometiendo la efectividad del método.
Adicionalmente, un 50% de los jóvenes y 25% de las jóvenes tienen muy bajo conocimiento de todos los métodos anticonceptivos disponibles. En general, existen dos tipos de métodos anticonceptivos reversibles, de corta duración y de larga duración. Una de las principales características de los métodos de corta duración es que deben administrarse periódicamente por la usuaria, de manera regular y puntual, lo cual tendrá un impacto en su efectividad dependiendo de la aplicación y cumplimiento. Los métodos de larga duración los administra el médico y no requieren de la memoria ni atención de la mujer, garantizando una mayor eficacia y un mejor cumplimiento. En el mundo real, los métodos anticonceptivos de corta duración tienen una tasa de falla del 9%, y en mujeres jóvenes ese número se duplica. Los métodos anticonceptivos de largo plazo tienen 20 veces una tasa de falla menor que las píldoras, parches y anillos vaginales. Sin rutinas en la toma o aplicación, sin olvidos y sin preocupaciones. No dejes que nada altere tus planes. Si conoces todas tus opciones, tus caminos y posibilidades son infinitas. Conoce todos los métodos anticonceptivos disponibles. Consulta a tu médico para que te asesore sobre las opciones y prescripción de métodos anticonceptivos disponibles. Bueno, pues es una información muy general sobre los métodos anticonceptivos que, bueno, hoy nuestros especialistas pues nos hablarán más específicamente sobre ellos. Y bueno, me gustaría comenzar con esta pregunta: ¿qué son los métodos anticonceptivos? Sí, bueno, hablar de métodos anticonceptivos ahorita ya está como muy hablando de las cuestiones pues sí, del feminismo en una parte. Ya no se está teniendo la tendencia a mejor llamarlos como antifecundativos, porque realmente no evita la concepción, sino evita la fecundación, que eso sería importante como señalar, ¿no? Lo seguimos utilizando como anticonceptivos, vamos, y eso es una forma de mencionarlo y no hay problema, pero sí lo ideal sería que lo llamáramos como antifecundativos. Los métodos son realmente alternativas para tanto hombres como mujeres para evitar, posponer un embarazo no planificado, ¿no? Sería lo ideal que realmente todos nuestros embarazos los planeáramos. Creo que a veces es complicado, o en muchas de las ocasiones, sino en un gran porcentaje de la población pues no planifica el tener un embarazo, ¿no? Por lo general. Pero existen muchas alternativas, al menos en Secretaría de Salud, pues como varias de las que mencionaron en el video, pues existen. La importancia de los métodos antifecundativos. ¿Cuáles serían, doctor? La importancia más que todo es que uno decide en forma libre en qué momento desembarazarse. Entonces, al utilizar un método de planificación familiar, disfrutamos de la pareja, y hay otros métodos que también nos sirven para evitar infecciones de transmisión sexual. Es lo principal. ¿Cuáles son los métodos que existen? Sí, como lo menciona en el video, pues se manejan o se conocen como de larga duración o de corta duración. Los de corta duración, tenemos los anticonceptivos hormonales orales, que son las pastillas para estar tomando una diaria por 28 días o 21 días, dependiendo de la presentación. Están los inyectables mensuales, los bimensuales, que esa es una inyección como tal, que se aplica cada mes, cada 2 meses. Tenemos también el parche dérmico, que ese sí es un método que se coloca sobre la piel, o el efecto es transdérmico. Los condones masculinos y femeninos, hasta ahorita, son de los que tenemos como de corta duración. Y los de larga duración, el dispositivo intrauterino, el de cobre, el medicado, el implante subdérmico. Ahorita tenemos implante de 1 y de 2 varillas que se coloca debajo del brazo, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y pues son buenas alternativas a final de cuentas y varias alternativas también para al momento de estar planificando saber qué tipo de método yo quiero usar dependiendo del tiempo que quiero evitar un embarazo, ¿no? O sea, si bien yo me quiero esperar 1 año, pues entonces no te voy a poner un método que dura de 3 a 5 años. Entonces voy a darte otras opciones de métodos que sí son de corta duración, pero ojo, como sí lo mencionaba también en el video, los de corta duración dependen de mí. Entonces el hecho de que dependan de mí, pues hace también que la efectividad varíe de acuerdo a si se me olvidan, se me van las cabras o no. Cuando yo doy asesoría luego en las adolescentes o en la población general, siempre menciono, por ejemplo, un hormonal oral para mí, Erika, no sería jamás una opción, ¿no?
porque ni me acuerdo a veces ni de tomar el ácido fólico, por ejemplo, ¿no? Y aunque lo traiga en la bolsa o aunque diga, me lo voy a poner aquí para tomármelo, la verdad es que no. Y en pastilla anticonceptiva, por lo general debe de ser tomarla en una hora en específico, ¿no? Si yo empecé el lunes a las 8 de la mañana, entonces todos los días a las 8 de la mañana me la tengo que tomar idealmente, ¿no? Entonces hasta el uso perfecto y el uso común. Y el uso perfecto es lo que debería de ser y el común es lo que yo hago con mi metodología, ¿no? Y a veces se complica en esa situación, ¿no? Claro. ¿Qué problemas de salud son los que pueden limitar el uso de algún anticonceptivo, doctor? Bueno, primero, o sea, al paciente cuando viene con nosotros se le da una asesoría y consejería para explicarle, como dijo la doctora, los diferentes métodos que hay. Ya después se le realiza una historia clínica y en la historia clínica nosotros vamos a encontrar qué problemas puede tener la paciente y entonces qué método es el indicado. Entonces pueden haber enfermedades, primero por la edad, segundo su actividad, como dice la doctora, a veces si son personas que están ocupadas, pues nomás me conviene un método que ya no quiero saber hasta mi siguiente cita, o alguna enfermedad, por ejemplo diabéticos, presión alta o cáncer. Entonces ya dependiendo de cada persona se les hace su historia clínica y... Muy bien. Y bueno, sobre esto, ¿cuáles serían en qué consisten los métodos que son hormonales? ¿Cuál es su función? ¿Cómo funcionan este método? Sí, nuestro ciclo menstrual, que vamos a ver más adelante, está controlado a base de estrógenos y progesterona. Entonces, realmente la ovulación está dada por un pico de estrógenos y la progesterona es posterior a la ovulación, ¿no? Cuando hay una elevación. Entonces, lo que se trata de hacer con el uso de métodos anticonceptivos que son hormonales es tratar de que se hagan niveles basales, o sea, que no haya ni picos para evitar la ovulación, o sea, para evitar el pico y que se desprenda el óvulo del folículo en el ovario. Y entonces realmente esa base de hormonas, pero como te mencionaba, que se mantengan de manera constante para evitar la ovulación. Y por lo tanto, si no hay óvulo, pues no hay fecundación. En ese sentido, ¿cuáles serían los pros y los contras que tiene usar este método? ¿Cómo se llaman los a favor? Por ejemplo, al estarlo utilizando diariamente, la persona sabe que tiene un ciclo regular. Hay algunas mujeres que son irregulares y aparte de que tenemos como método de planificación familiar, también las mujeres se regularizan y andan más a gusto. Saben sus fechas, por ejemplo, me toca el día primero voy a arreglar. Sí, y de esa manera eso les ayuda mucho porque a veces la incertidumbre que de repente ya le bajó la regla, no, es irregular. O como otros métodos de planificación que son, bueno, a larga duración, que ya se olvidan en este caso de la mujer, de su menstruación. Pero todos hay que irlos valorando. En contra, por ejemplo, si estoy tomando un hormonal y me ocasiona ciertas molestias, pues tengo que ir con mi médico para que me explique y si me lo suspende, continúo. Muy bien. Nosotros tenemos una pequeña pausa. Antes les recordamos que las líneas telefónicas están a su disposición. Puede llamarnos aquí a Televisión Universitaria, que es el 449-910-9260. También tenemos nuestro WhatsApp, el 449-459-2002, donde puede dejar sus mensajes y las preguntas para nuestros especialistas. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Vamos ahora a presentarles otro video que habla sobre la vasectomía. Una vasectomía es un método permanente de control de la natalidad para los hombres, en el que el cirujano realiza la sección y ligadura de una parte del tracto reproductivo masculino, a fin de evitar que el esperma salga del cuerpo del hombre durante la eyaculación. El sistema reproductivo del hombre incluye los testículos, dos estructuras ovaladas en donde el esperma, las células reproductivas del hombre, se produce. Cada testículo se conecta con los conductos deferentes, tubos que llevan esperma a la uretra, un canal en el pene que transporta la orina y el esperma. Durante la eyaculación,
Cada conducto deferente impulsa esperma a través de las vesículas seminales y la glándula prostática, estructuras que proporcionan líquido nutritivo y transporte para el esperma. Ahora llamado semen, esta combinación de esperma y sustancias fluidas continúa su trayecto a través de la uretra y es expulsada por el pene. Durante las relaciones sexuales, el semen pasa al sistema reproductivo femenino, en donde el esperma puede encontrar y fertilizar un óvulo. Si no desea embarazar a una mujer, puede elegir un método de control de la natalidad de una de las varias categorías. Abstinencia, para evitar completamente el embarazo al no tener relaciones sexuales. Contracepción, para evitar temporalmente el embarazo a través del uso de diversos métodos durante las relaciones sexuales. O esterilización, para evitar permanentemente el embarazo a través de un procedimiento médico. La vasectomía es una forma de esterilización. Antes de iniciar el procedimiento, se le administrarán inyecciones de anestesia local para adormecer el área. En una vasectomía convencional, se usa un bisturí para realizar una incisión pequeña en un lado de su escroto, el saco de piel delgada que alberga los testículos. Su médico localizará el conducto deferente y lo levantará a través de la incisión. En este momento, posiblemente tendrá una sensación de tirantez. Se cortará el conducto deferente y se retirará una pequeña parte. Luego, los extremos del conducto deferente cortados recientemente se atarán, ligarán con clips quirúrgicos o se cauterizarán. El conducto deferente será colocado de regreso en el escroto y se suturará. Se repetirán los mismos pasos en el otro lado del escroto. Este procedimiento tarda cerca de 30 minutos. En el método en el que no se usa bisturí, su médico usará una pinza de anillo especial para sujetar y exponer los conductos deferentes. A partir de este momento en adelante, el procedimiento es el mismo que en el de la vasectomía convencional. Este método está normalmente asociado con una cicatrización más rápida y menos complicaciones y es tan eficaz como el método convencional. Inmediatamente después de cualquiera de los procedimientos, se le pedirá que descanse en el consultorio del médico por un corto tiempo. Las incisiones cicatrizarán en pocos días, dejando una pequeña o ninguna cicatriz. Después del procedimiento, será necesario que limite su actividad física por 1 o 2 días. No se podrá bañar por 24 horas. Será necesario que evite levantar objetos pesados, realizar labores arduas o ejercitarse demasiado por 5 o 7 días. Será necesario que evite tener actividad sexual por 7 días. Muy bien, pues interesante esta información. Muy sencillo el procedimiento, doctor Rumiche. Si quiere comentar algo sobre el video. No, el video pues está explicando acerca de lo que es la vasectomía. Es un procedimiento quirúrgico de planificación familiar que se realiza a todos los hombres que tienen actividad sexual en edad reproductiva y que desean un método permanente, que desean decir, ya con los hijos que tengo, ya no queremos más familia, ¿sí? Principalmente es la decisión del hombre, esa es la vasectomía. Es un procedimiento con anestesia local, es una cirugía de 20 minutos, previa asesoría y consejería, y el paciente debe sacar todas sus dudas que tenga, firma lo que se llama un consentimiento informado, que es acerca de que se le explicó qué es el procedimiento. Y después se valora al paciente, se hace una exploración, se le hace sus estudios rápidos de biometría, no biometría, sino TA, presión, glucosa, pruebas de sífilis, VIH, y si vemos que el paciente es candidato, podemos operarlo inmediatamente o se puede programar para otra cita previa. Perfecto. Y bueno, continuando con los métodos anticonceptivos, ¿cuáles son los que son denominados de barrera? De barrera está el condón tanto masculino como femenino. Bueno, hay también el diafragma, que no lo manejamos, al menos yo nunca lo he visto, no sé si en México exista. Está el condón masculino y femenino, los tenemos en Secretaría de Salud. El condón masculino pues creo que es el ya de conocimiento de muchos de nosotros. El femenino es el que todavía muchas de nosotras, incluso hasta muchos hombres no lo conocen. Es un método que tiene es de polietileno, la mayoría de ellos, hay algunos de látex ya también. Tienen un anillo interno y un anillo externo. El anillo interno nosotros lo hacemos como, lo flexionamos para hacerlo como si fuera un 8, para poderlo nosotros introducir. El mismo lubricante que tiene hace que suba hasta la parte del fondo de la vagina
Y la parte externa, que es un anillo mucho más grande, es la que nos ayuda a cubrir la parte de labios mayores y menores para evitar un embarazo. Básicamente tiene la misma función. A diferencia del condón femenino, se puede usar incluso en varios coitos. No se debe de quitar en cada coito, a diferencia del condón masculino. En ese sentido también, ¿cuáles son los pros y los contras de este método anticonceptivo? Bueno, los pros, y definitivamente uno de los principales y que debería de ir acompañado de los otros métodos, es que evita una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O sea, realmente, además de evitar el embarazo, pues tiene ese gran beneficio, ¿no? Luego a veces el miedo de muchas y muchos de nosotros es el embarazo como tal, ¿no? Y una enfermedad, llámese sífilis, llámese VIH, pues es mucho más, el efecto dura mucho más tiempo, ¿no? Y ese efecto es hacia la salud de cada una de nosotras. Entonces, contras, pues realmente no hay muchos, a menos que seas, por ejemplo, alérgico al látex y no puedas usar realmente el condón, pero realmente contras, creo yo que no existen más que pudiera ser ese, ¿no? ¿La efectividad de este método? La efectividad, pues sí, es menor a los efectos que tiene, por ejemplo, o a la efectividad de un método quirúrgico, por ejemplo, a uno de larga duración. Tiene una efectividad de un 97%, dependiendo obviamente del uso, pues llegar hasta un 80%, como mencionaba el video también, desde un 80% hasta un 97% si lo usamos de manera adecuada. Muy bien. En cuanto a este método del calendario menstrual, ¿cómo funciona? El calendario menstrual es un método de planificación que se debe realizar principalmente cuando la mujer es regular, ¿no? Porque hay señoras que de repente, mujeres, no señoras, porque pueden ser casadas o no casadas, que son irregulares en todo este método, no puede funcionar en ellas. ¿En qué consiste? Por ejemplo, si la mujer regla el día primero, se supone que tiene que arreglar el otro día primero. Entonces checamos cuántos días está arreglando, 3 a 5 días. Y de ahí tomamos otros 5 o 6 días después de la regla, en donde las personas pueden tener relaciones, con protección, pero por las enfermedades de transmisión sexual, pero si tienen una pareja fija, relaciones las que gusten, y nos embaraza, pero cuando estamos a la mitad de su ciclo menstrual, 2, 3 días antes, ya corre riesgo de embarazo. Entonces hay días fértiles y días no fértiles. En eso consiste este método. Aquí sí podríamos decir que hay más contras en lugar de pros. Sí, yo creo que difícilmente la mayoría de las mujeres se puede considerar regular, ¿no? Al momento de ser regular, pues se hace un ciclo que puede ser normal, y estamos hablando de que el ciclo menstrual se nos puede alterar de muchísimas formas, ¿no? Ya sea porque me fui de viaje, porque cambié mi alimentación, quizá porque empecé a hacer ejercicio, quizá porque cambié de peso. Entonces es contar un ciclo ideal de 28 días, entonces ya irme hacia atrás, más o menos a la mitad sería mi ovulación, contar 3 días a un lado, 3 días después, y serían como 6 días o 7 días en los que yo no podría tener relaciones sexuales, ¿no? Y pues las ganas hay, entonces pues mejor utilizar otro método, ¿no? En adolescentes ni se diga, ¿no? En adolescentes es un método que, si bien yo lo comento mucho y la verdad es que eso es algo personal, digo, creo que tengo yo poco siendo consciente de mi ciclo menstrual y analizando realmente como cuáles son mis días fértiles y cuánto dura justo mi ciclo, porque anteriormente no lo estaba contando, ¿no? Para mí no era útil contarlo y ni siquiera le hacía caso. Entonces en adolescentes justo es un método que no funcionaría. Hay adolescentes, por ejemplo, que empiezan a arreglar a los 12 años, fue su primera menstruación, y ya de ahí vuelven a arreglar hasta los 6 meses otra vez. Entonces, ofertar ese método a ese tipo de población, para nada, no sería lo ideal. Muy bien. Y bueno, también están los anticonceptivos reversibles de larga duración. ¿En qué consiste este método? Sí, reversibles les llaman, obviamente, porque se puede volver a la normalidad del ciclo. De larga duración porque la mayoría de ellos dura entre 3 y 5 años. Son también hormonales, pero algo que tiene de beneficio, dispositivo de cobre no es hormonal, solamente dispositivo medicado y los implantes. Lo que tiene de beneficio es que es una dosis muy pequeñita, a diferencia de los que nos tomamos o de los que nos inyectamos. Es una dosis muy pequeñita y entonces realmente muy saludable también para el cuerpo y con menos efectos secundarios del hormonal, por ejemplo, porque el estrógeno por lo general en algunas mujeres da dolor de cabeza,
muchas refieren a aumento de peso y estos métodos por lo general disminuyen los dolores menstruales, disminuyen también el sangrado menstrual y disminuyen los dolores de cabeza también, que es importante mencionar. ¿Y los métodos de emergencia cuáles serían, doctor? Los métodos de emergencia o la pastilla de emergencia se utiliza pues principalmente cuando la persona tuvo una relación esporádica que no se había planificado, entonces tuvo relaciones, no tuvo protección y al final no deseaba un embarazo. Y para arriesgarse, que no vaya a quedar embarazada, se utiliza este método de emergencia, que se utiliza dentro de las 24 a 72 horas después de haber tenido relaciones. Hay ciertos casos que también, por ejemplo, podemos estar hablando de una violación, que también nadie se quiere embarazar, que también los podemos utilizar, y este método lo tenemos en la Secretaría de Salud. ¿Esto es un método que se inyecta o es tomado? Es un medicamento tomado. Perfecto. Nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa, pero lo invitamos a que se quede con nosotros en Cuidando mi Salud, que estamos tratando este tema de los métodos anticonceptivos y de la vasectomía. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud. Les recordamos que las líneas de comunicación siguen a su disposición. Usted puede llamarnos aquí a Televisión Universitaria, 449-910-9260 y también nuestro WhatsApp, el 449-459-2002. Vamos a pasar ahora a otro video que habla sobre los mitos de la vasectomía. Eso es falso. La vasectomía no afecta a la sexualidad. El mejor ejemplo que hay es que en Estados Unidos aproximadamente se realizan unas 500.000 vasectomías al año, por lo tanto, si hubiera algún problema desde el punto de vista sexual, no se realizarían esa cantidad de vasectomía. La eyaculación es exactamente la misma, solo hay una disminución de 2% del eyaculado después de realizar una vasectomía. Falso completamente. La vasectomía no juega ningún papel desde el punto de vista hormonal en el hombre. Verdadero. Luego de realizar una vasectomía, a los 3 meses después de realizar una vasectomía, el paciente se debe realizar un espermiograma y con ese espermiograma se da el alta. Por lo tanto, desde que uno realiza la vasectomía es efectiva luego de los 3 meses de realizada. Falso. Pero el concepto de la vasectomía es que es un método anticonceptivo definitivo y por lo tanto hay que tomarlo como un método anticonceptivo para siempre. En el caso de que un paciente se arrepienta, hay una posibilidad de reversión que es de aproximadamente el 90% si es que ésta se realiza antes de los 10 años. Totalmente falso. La vasectomía no aumenta el riesgo de ningún tipo de cáncer. Verdadero. La vasectomía es una cirugía mínimamente invasiva que se realiza de forma ambulatoria. El paciente al otro día puede hacer una vida prácticamente normal, solo tiene que esperar una semana para poder realizar actividad física. Si quieres saber más sobre la vasectomía, puedes visitar la página web de la clínica para poder obtener mayor información. Pues existen bastantes mitos en torno a la vasectomía, doctor. No sé si gusta comentar algo sobre este video. Hay muchos mitos, principalmente por falta de información, ¿sí? Porque muchas veces como hombres no nos acercamos a pedirse información, pero uno de los principales mitos, por ejemplo, de que me va a doler, no, es con anestesia, entonces no va a doler, porque el hombre se siente un poquito agredido, entonces como que le da pena, le da vergüenza, a veces que exploremos esa región, pero es un mito, no hay dolor, es una cirugía rápida de 20 minutos, no necesita hospitalización, porque la mayoría de las cirugías, cuando nos hablan de cirugía, es agresión a mi cuerpo y voy a estar todo el día en el hospital, no, el paciente viene caminando,
se le hace el procedimiento 20 minutos, 30 minutos, se espera que tenga buena recuperación, que la recuperación es rápida y regresa a su casa caminando. ¿Podemos hablar de una hora? Que esté Es ahí. mucho. La cirugía sería una hora, tendría Sí, que desde esperar. que llega a realizarse la vasectomía. Y ese es el mito, ¿no? Que me voy a estar hospitalizado. Otro mito es que como hombre mi virilidad va a ser afectada, ya no voy a funcionar. No, porque la cirugía simple y sencillamente bloquea el paso de los espermas. Es todo lo que hacemos cuando hacemos la pequeña incisión a nivel del rafé de los testículos. No tocamos los testículos, o sea, no los agredimos. Si es una pequeña incisión que si uno junta los dedos, es un hoyito por donde vamos a sacar el conducto, se va a cortar, se va a amarrar y se va a sellar. Entonces triple barrera y el hombre sigue funcionando igual. A veces otro mito dice, si no eyaculo, estoy operado, no voy a eyacular. No, sí va a seguir eyaculando porque el líquido seminal se produce en próstata y vesículas seminales, que es en la parte superior donde se hizo el corte. Entonces el hombre va a seguir eyaculando. Muchas veces piensan, voy a aventar puro aire. No, vas a eyacular igual, pero sin espermas. Otro mito que tenemos es de que si los espermas no pasan, el testículo me va a crecer. No, el cuerpo los reabsorbe, los transforma en otras proteínas, entonces los testículos no van a crecer. Otro mito que tenemos es que la persona va a engordar. No engorda tampoco. Uno engorda por los malos hábitos de alimentación que tenemos, porque no hacemos ejercicios, por otros factores. En cuanto, como decía el video, las hormonas se siguen produciendo y no van por el conducto, van por vía sanguínea. ¿Y qué significa? Que el hombre sigue con sus niveles hormonales normales, sigue con su mismo apetito sexual igual, sigue funcionando igual. Cáncer, que me va a dar cáncer de próstata, cáncer testicular, ese es otro método falso. ¿Sí? Más que todo aquí cuando los hombres nos reunimos entre hombres, mucho empiezan a bromear, que ya no va a funcionar, que de repente va a cambiar de hábitos sexuales. No, esos son mitos falsos. Por eso es la asesoría y consejería que se les da. Exacto, por eso hay que mantenerse bien informados, ¿verdad? Bien informados. Y bueno, continuando con estos métodos permanentes, si nos puede también comentar sobre esto, doctora. Sí, bueno, pues el otro, en nosotros las mujeres está la ligadura de trompas, que es más conocida así, que es igual como lo comenta el doctor en la parte masculina, en la parte de la mujer, se toman las trompas de falopio, que están alrededor, está el útero, están las trompas de falopio y de por acá están los ovarios, se toman también, se cortan anteriormente, nada más se ligaban y se hacía así como el mismo conducto y se ligaban, ¿no? Se hacía como un, con un hilo se pinzaba. Y eso hacía o favorecía que se recanalizara el mismo conducto. Entonces, efectivamente, como lo hacen en el hombre, ya lo que se hace es se corta y o se sutura o también se queman las partes de las orillas para evitar que haya el paso de tanto de espermas como de un óvulo para ser fecundado. Realmente, Perdón. Sí es una operación que tiene que hacerse como tal, ¿no? Y tiene que estar en varios días hospitalizado, ¿no? Sí, lo ideal sería que nosotras las mujeres nos lo hiciéramos posterior a una cesárea, que obviamente pues ya tengo abierta el abdomen para hacer la cirugía, o posterior a un parto. Cuando es parto, como el útero crece tanto, las trompas de falopio las pueden agarrar justo a nivel de la cicatriz umbilical, del ombligo, y entonces nada más hacen una incisión en el ombligo, jalan también ambas trompitas, las cortan, las pinzan y las vuelven se vuelven a introducir. Es mucho más riesgoso, sí doloroso en algunas de ellas, y obviamente pues se necesita un procedimiento quirúrgico con cirugía general y con otras cuestiones, ¿no? Por eso mucho hacemos énfasis, tanto el doctor como su servidora, en esa parte de la corresponsabilidad del hombre, de si bien a veces tanto la maternidad como la parte de los embarazos se asigna todo a la parte de la mujer por la cuestión de que ella es la que tiene el útero, entonces también es la que se tiene que operar, ¿no? Y claro que es un evento para ustedes, los hombres, menos invasivo, es una cirugía que dura, como ya lo dijo el doctor, un ratito, y pues mucho menos dolorosa que en la mujer, ¿no? Claro. ¿Cuál es la preparación que debe tener un hombre antes de realizarse una vasectomía? Cuando ya se hizo todo, la asesoría y consejería, la historia clínica, la exploración, cómo va a venir el paciente, tenemos horarios.
En todo el día estamos consultando en la clínica, pero ¿cómo va a llegar el paciente? Va a llegar desayunado, va a llegar rasurado de esta parte, va a llegar bañado, se le recomienda que lleve un boxer pegado para que el testículo no baje y no incomode, y más que todo pues estar preparado psicológicamente, porque es una cirugía rápida. Muy bien. Y bueno, hablábamos sobre el dolor. No es doloroso la vasectomía. Duele más que todo el primer piquetito de la anestesia. Ya después se quita el dolor. Me ha tocado pacientes que hasta se duermen en la cirugía y dicen, oiga, ya acabamos. No es dolor. Y posterior a la cirugía, las recomendaciones son, el paciente ese día después de la cirugía va a tener reposo de 8 horas. El reposo es estar en su casa nada más, acostadito, que la esposa lo chiquee, que le estén ahí dándole todo ese día. Bueno, ciertas cosas no, ¿verdad? Pero el reposo, aplicación de hielito, al día siguiente va a ser su vida normal, sin hacer esfuerzos, movimientos bruscos, y se le cita a la semana a revisión. No debe tener relaciones, porque por obvias razones, puede haber molestias, y a la semana se le dan otras nuevas indicaciones. Veíamos en el video que hay una cirugía con bisturí y una sin bisturí. ¿A qué se refiere? Antiguamente, ¿cuál es el procedimiento? Antiguamente se utilizaba el bisturí. El bisturí es el cuchillito, esa es la que la gente le tiene miedo. Sí, había una vasectomía a nivel inguinal y otra a nivel de los testículos, hacíamos el corte con la hoja de bisturí, ahora ya no. Previa anestesia utilizamos una pincita especial, es la técnica del Dr. Lee, a nivel del rafe medio, una incisión, o sea, una abiertita de la piel de menos de 1 centímetro, y por ahí metimos unas pincitas que sacamos el conducto, por eso se llama sin bisturí. ¿Con qué se hace esta abertura? Con una pinza que abre la piel, nada más, es. No se corta. Muy bien. Y bueno, la ventaja sobre la vasectomía tradicional con bisturí, ¿cuál sería? La ventaja es de que primero no necesitamos hospitalización, ¿sí? Económicamente, una cirugía con bisturí se va a hospitalizar al paciente, se le va a poner raquia, hay más gastos a nivel de quirófano. En cambio, una vasectomía sin bisturí lo podemos realizar en ciertos módulos que tenemos aquí en Aguascalientes, y es una cirugía más rápida y económicamente es gratis, lo realizamos aquí en Aguascalientes. Muy bien. Nosotros vamos a la última pausa que tenemos de nuestro programa, pero regresamos con más sobre este tema. Pues estamos ya en la parte final de nuestro programa de Cuidando mi Salud, y bueno, continuando con las preguntas para el doctor, ¿afecta la vasectomía algunas otras funciones del cuerpo después de que se le realiza? No afecta para nada, justamente por eso hablamos de los mitos. Aquí lo bueno de la vasectomía, que uno se olvida de que de repente embarazo. Acuérdense que la vasectomía no nos evita enfermedad de transmisión sexual, porque muchos hombres dicen, ya estoy operado, puedo andar para arriba o para abajo, que hay que respetar a su pareja. Sí, entonces hay que cuidarse con otro método de protección, en este caso un preservativo. Sí, pero aquí hay que disfrutar de su pareja, disfrutar de su sexualidad, esa es la principal ventaja. Y bueno, ¿en qué momento se puede uno optar por la vasectomía como método anticonceptivo? La vasectomía, como le decía al principio, es un método de planificación familiar cuando uno dice, ya no quiero más familia. También podemos operar a personas que no han tenido familia. De repente dice, si no tienes familia, cada quien tiene una historia de vida, ¿sí? Pero principalmente si la persona consciente, podemos decir que es una decisión de pareja, pero principalmente es una decisión del hombre. ¿Por qué? Porque yo de hombre decido lo que voy a hacer con mi vida. Puedo tener más hijos, puedo tener 1, 2, 3, o no puedo tener hijos. El principal momento es cuando uno ya decidió, ya maduró, ya se hizo la pregunta, y si ya vio todos los pros y los contras, ese es el momento cuando uno se debe realizar. Justo en ese sentido creo que se complica a veces la cuestión de la elección, más que nada por el prejuicio del resto quizá a veces del mismo personal médico, ¿no? Justo el año pasado tuvimos 2 eventos, 2 vasectomías de menores de 18 años,
y era obviamente personas que no habían tenido hijos y que no deseaban tenerlos, ¿no? Y que creo que también es comenzar a trabajar en esa parte de si yo elijo no tenerlos es mi decisión y entonces es un procedimiento que te estoy pidiendo para que me lo realices, ¿no? Porque yo ya lo hice conscientemente, igual con las mujeres. Luego era muy común y más anteriormente el que ya tenía, no sé, 3 hijos, pero tenía yo 18 años, ¿no? Y entonces era, pues ya opérame, en este sí ya opérame. Y era a veces más el prejuicio médico de, no, pues es que tienes 18 años, ¿qué tal si después te dan ganas, no? Y realmente ya con 3 hijos, a la edad de 18 años, económicamente también ya está complicado, ¿no? Y bueno, no es reversible la vasectomía. Puede ser reversible dentro de los primeros 3 años. Es un procedimiento un poquito laborioso, costoso, y aparte el cuerpo activa, el sistema inmunológico puede atacar el sitio donde se realizó la cirugía. Sí se puede revertir, pero dentro de los primeros 3 años. Ya después es muy difícil. Por eso cuando tomen la decisión es tomarlo consciente que ya es un método definitivo. Y eso sí, ya no es gratuito. Ya Esa operación ya tiene que ir con el especialista y más estar dando vueltas, que si pegó o no pegó. Sí, mucho más costoso. Más costoso. Claro, más costoso. Y bueno, aquí en Aguascalientes, ¿dónde se pueden realizar las vasectomías? Tenemos por cada jurisdicción, Aguascalientes, tenemos en Calvillo una clínica, tenemos aquí en Arboledas, en el Centro de Salud de Arboledas, y en Pabellón. Pero todos los centros de salud tenemos planificación familiar en donde se le da la asesoría y consejería, y ya después ellos nos los mandan a los módulos. Ahí se opera todo el año, de lunes a viernes. A las 7:30 empezamos a asesorar y si vemos, como le decía, si es paciente que es candidato se opera y si no se programa para otro día. Pero todos los centros de salud de la Secretaría, también IMSS y también ISSSTE. Perfecto. Y bueno, para la maestra que es responsable de salud reproductiva, ¿qué acciones se emprenden desde su área para todo esto de los métodos anticonceptivos? Sí, igual, como lo mencionaba el doctor, pues recordarles a todos los que nos están viendo que tenemos en todos los centros de salud que están ubicados en Aguascalientes, bueno, en todos sus municipios tenemos metodología anticonceptiva para otorgarse. Es gratuita, no tiene ningún costo, independientemente de que sea de largo o de corta duración, que acudan con nosotros a la población adolescente, al menos aquí en Aguascalientes o en la jurisdicción 1 tenemos 18 módulos de servicios amigables en donde pueden acudir y sentirse realmente atendidos de manera amigable, por eso es la cuestión. Y pues vamos, toda la metodología la tenemos para que ya, si ustedes ya tienen unas opciones para planificar, para evitar un embarazo, pues que acudan con nosotros, ¿no? Nos basamos, como lo decía el doctor, en una historia clínica, en criterios de elegibilidad también, que son como una evaluación de qué método es apto para mí, y entonces ya yo te doy la gama de metodología anticonceptiva y entonces es tu decisión a elegir un método de corta o de larga duración. Y bueno, ¿realizan alguna orientación, por ejemplo, en jóvenes de secundaria, de bachillerato, que bueno, desde muy temprano ya empiezan con esto de su sexualidad? Sí, por lo general los servicios amigables empiezan a trabajar desde secundarias y prepas. Lo ideal sería que trabajáramos educación sexual desde más pequeñitos, quizá desde el preescolar sería lo ideal, ¿no? Para tener mucho más herramientas para la negociación. Creo que alguna de las cuestiones, como lo mencionaba tu video inicial, es que difícilmente, aunque haya una gama, o sea, la pregunta es, ¿por qué si hay tantos métodos anticonceptivos siguen los embarazos no deseados, ¿no? Y es precisamente porque a veces tenemos limitada esa capacidad de negociar, ¿no? No me enseñaron a mí a decir, chin, sí, voy a tener relaciones sexuales contigo, tú sabes que nos podemos embarazar, yo sé que me puedo embarazar, pero aún así ninguno de los dos tenemos como esa habilidad de decir, oye, a ver, espérate, ¿y qué tal si platicamos cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de estar tú y yo juntos? ¿Cuáles son los pros y los contras, como lo hemos manejado mucho en métodos anticonceptivos, ¿no? Claro que las y los adolescentes, pues, tienen muchísima información, las redes sociales, el internet, incluso hasta la pornografía, son métodos para ellos para buscar información, pero ojo, pues no siempre esa es la ideal, ¿no? Entonces, sí les recomendamos y les invitamos en esta ocasión en tu programa, pues a que acudan con nosotros, ¿no? Hay personas que estamos capacitadas para poder dar esa orientación y lo más importante, y creo que eso es en general a la población y mucho más en adolescentes,
sin juicios de valor, sin juicios morales y éticos, que realmente esos deberíamos de dejarlos afuera del consultorio, ¿no? Porque realmente no tienen que estar involucrados en esa parte. Claro. En cuanto a campañas de difusión sobre estos temas, ¿sí realizan continuamente? Sí, normalmente en televisión, o nosotros las mismas chicas responsables de módulos van a ofertarlos a las prepas, a las escuelas. La parte de promoción a la salud también siempre está trabajando en ese sentido, ¿no? Con los promotores de salud tanto en campo como en las primarias, secundarias, preparatorias. Muy bien. Si alguno de nuestros televidentes está interesado en realizarse la vasectomía, ¿dónde tiene que dirigirse, doctor? Como le decía, en todos los centros de salud, ellos ya después nos lo mandan a nosotros. Ahorita estamos en la campaña por el mes del hombre, que es en noviembre. Se hacen campañas intensivas en toda la República, pero aquí todo el año, como decimos, estamos operando, pero en este mes del hombre estamos en el Centro de Salud Arboledas, en el Centro de Salud de Pabellón de Arteaga y en el Centro de Salud de Calvillo. Y doctora, en cuanto a esto de salud reproductiva, para alguien que esté interesado, también ¿a dónde puede dirigirse para recibir información? Sí, igual, en todos los centros de salud, ya pueden googlearlos, todos los centros de salud, allí estamos para su atención. Está para adolescentes mucho más en particular y quizá con atención exclusiva, sí, para adolescentes está Casa del Adolescente, que ese sí es exclusiva de ese tipo de población, y el resto de las unidades pues para atención, muchos de ellos solamente turno matutino, y tenemos centros de salud que incluso tienen horario de 24 horas. Claro, muy bien. Pues doctor, una invitación a los televidentes para que se acerquen y tomen esta decisión de hacerse la vasectomía. Se invita a todos los señores que sepan que ahí está el método. Sí, muchas veces, como le decíamos, no tenemos información, ahí está el método gratuito, se toman todas las medidas ahorita de la sana distancia, de la precaución, lavado de manos, todo lo que ya lo hemos escuchado para prevenir esta pandemia, pero estamos operando. Entonces es gratuita y los esperamos. Acuérdense que es un acto de amor, no solamente para la familia, para mi pareja y para mí mismo. Muy bien. Doctora, un mensaje final. Sí, yo creo que igual invitar a todas las mujeres que nos están viendo a elegir de manera voluntaria un método anticonceptivo. Ya hace frío, hay ganas de acercarse mucho más a las personas, a la pareja, entonces, pues claro, que acudan a buscar un método anticonceptivo que sea de preferencia de larga duración para evitar, ahorita, como lo decía el doctor Rumiche, por contingencia y por esta situación de la pandemia, pues también el embarazo hay que pensarle, ¿no? Porque los riesgos de infectarte por COVID durante el embarazo, pues también aumenta mucho pues el riesgo en general en cualquier mujer, ¿no? Al embarazarse y tener la enfermedad. Entonces, pues tratar de prevenir un embarazo, de poder planificar los hijos que queramos tener durante nuestra vida reproductiva, y si ya realmente ya elegimos o ya tenemos todos los hijos que planeamos tener, pues optar por un método definitivo, ¿no? Claro, y como bien decía, doctora, hace un momento, hay muchísima ahorita información sobre esto, pero qué mejor que dirigirse con las personas que realmente saben sobre esto. Sí. Yo quiero agradecer mucho al doctor Jorge Antonio Rumiche Ruiz, vasectomizador del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, el que nos haya acompañado esta mañana en Cuidando Mi Salud, también a la maestra en Educación de la Sexualidad Humana, doctora Erika Noemí Palos González, que es responsable de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria número 1 del ICE. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. También a ustedes, muchísimas gracias que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo, como siempre, el favor de su atención, y los esperamos en una emisión más. Muchas gracias.